Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo episodio de Entre Cuidados y Palabras, ese espacio donde hablamos del humano detrás del cuidado. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que hacemos casi todos los días en enfermería, pero en realidad casi nunca nos damos cuenta. Este tema vendría siendo la entrevista clínica. Hola a todos, y como tú dijiste, parece algo súper simple, sentarse, preguntar y anotar, pero en realidad hay mucho más detrás de eso. La entrevista clínica es una herramienta súper poderosa si sabemos cómo utilizarla. Hola, un saludo a todos los que nos están escuchando y gracias por estar con nosotras. Y sí, como dijiste tú, no es solamente hacer preguntas por rutina. Esta es una de las formas más importantes de conectar con el paciente y de entrar en su mundo, de entender qué pasa más allá de los síntomas físicos. Vamos desde el principio entonces. ¿Qué es exactamente una entrevista clínica para ustedes? Bueno, esta es una conversación profesional entre el personal de salud y el paciente. Y su fin es poder recolectar toda la información relevante sobre su estado de salud. Pero ojo, esta no es una charla informal, tiene su estructura y objetivos claros. Exacto, es algo súper importante. No es solo lo que el paciente dice, sino cómo lo dice, lo que calla, lo que repite y lo que evita decir. Todo eso también comunica. Una buena entrevista requiere que estemos súper atentos a todo. Tienes mucha razón, hay que estar siempre atentos. Muchas veces a través de una entrevista se detectan cosas que ni los exámenes médicos muestran, como cuando una paciente dice que duerme mal por los nervios, pero al indagar descubrimos que estaba pasando un cuadro de violencia en su casa. Ahí es cuando esta entrevista clínica se transforma en una herramienta de cuidado integral. ¿Y para qué sirve? Bueno, para conocer el estado físico, emocional y social del paciente. Para nosotros como enfermeros poder planificar cuidados personalizados. Y lo más importante es para crear un espacio de confianza con el paciente. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, si un paciente siente que lo estamos escuchando de verdad, es más probable que nos cuente cosas claves. Que por ejemplo nos diga, mira, además de la presión alta, estoy muy preocupado por mi trabajo. Y eso cambia todo. Claro, porque cuidar no solamente es poner una inyección o tomar la presión. Cuidar es acompañar y para eso hay que conocer a la persona a profundidad. La entrevista clínica es una puerta de entrada al conocimiento sobre el estado de la persona. Bueno, entonces para seguir, ahora, antes de hacer la entrevista, hay varias cosas que se pueden considerar. Primero, el entorno. Ojalá que pueda hacerlo más tranquilo, privado y sin ninguna interrupción. Obvio, nada es peor que hacer preguntas delicadas mientras pasa gente, o suena el teléfono, o hay mucho ruido. Es muy clave que el paciente sienta que puede hablar con total libertad. Lo otro importante también es nuestra actitud. Escuchar con interés genuino, mirar a la persona a los ojos, a sentir cuando nos habla. Evitar interrumpir sobre todo. Son gestos pequeños pero que marcan la diferencia. Y sobre todo, no usar palabras técnicas o muy difíciles. Si yo le digo a un paciente, pesa en el esfuerzo, quizás no me va a entender. Pero si le digo, te falta el aire cuando caminas, eso sí que lo va a entender. También están los tipos de entrevistas. Hay varios tipos de entrevistas. Por ejemplo, está la estructurada, con preguntas fijas, que es útil cuando se necesita información puntual. Por ejemplo, preguntarle, ¿usted es diabético? ¿Usted toma medicación? Es información rápida pero precisa. También se encuentran las semiestructuradas, que es como una guía para nosotros, pero esta muestra un margen para seguir al paciente si surgen temas importantes. Es la que más usamos en enfermería. Y por último, tenemos la entrevista libre. Esta es donde se deja que el paciente guíe la conversación. Puede ser muy útil en ciertas situaciones donde lo emocional pesa más que lo clínico. Como por ejemplo, cuando una persona mayor empieza contando que se siente sola. De ahí pasamos a hablar sobre cómo afecta en su alimentación o en su descanso. Nada de eso está en una planilla, pero es información súper valiosa. Ahora vienen las fases de la entrevista. La entrevista clínica tiene 3 fases. El inicio, el desarrollo y el cierre. Digamos que el inicio es lo más importante y esencial. Es donde le damos la primera impresión al paciente. Aquí hay que presentarse, sonreír, explicar lo que le vamos a hacer.
Como por ejemplo decirle, hola, soy Araceli, soy su enfermera y hoy voy a hacerle unas preguntas para entender cómo estás y cómo puedo ayudarte. También hay que tener en consideración que el primer momento ya genera un ambiente, así que si entramos de golpe, con una cara muy seria o sin saludar, el paciente se cerrará. Después viene el desarrollo, donde hacemos las preguntas y lo escuchamos, pero también anotamos, observamos y le respondemos con gestos. También hay que tener muy en consideración lo que es el final, o sea, el cierre. Igual de importante como el comienzo. Hay que agradecer, resumir lo hablado, aclarar las dudas de la persona, pero por nada del mundo levantarse y salir sin decir nada. Podemos decir algo como, gracias por contarme todo esto, por tener la confianza. Vamos a trabajar juntos para que te sientas mejor. Ahora vienen los tipos de preguntas. Debemos considerar también que en las entrevistas clínicas hay distintos tipos de preguntas abiertas. Estas pueden ser cómo se siente, que dan espacio para que el paciente en sí se pueda expresar. También existen las preguntas cerradas, como ¿tiene fiebre?, que sirven para obtener datos concretos. Y tenemos las mixtas. Estas combinan ambas. Y las de exploración nos ayudan a profundizar como ¿cuándo empezó? ¿Cómo fue? ¿Le pasa seguido? Saber qué tipo de pregunta usar depende mucho del momento y del paciente. A veces con una buena pregunta abierta, el paciente te cuenta más de lo que puedes esperar. Ahora vienen las cualidades de un buen entrevistador. Entonces, ¿cómo tiene que ser la persona que entrevista? Esta persona debería ser una persona con empatía, paciencia, la capacidad de escucha y mucho respeto. Y estar en el aquí y en el ahora. No pensando en lo que viene después ni mirando el reloj, porque el paciente lo nota. También es muy importante ser observador. A veces el cuerpo dice más que las palabras. Observar si el paciente presenta una mirada baja, una pausa muy larga o un suspiro. Eso también habla. Y recordar que no estamos interrogando, estamos acompañando. La entrevista es un espacio compartido. Bueno, creo que finalmente dimos un gran repaso a todo lo importante sobre la entrevista clínica en enfermería y espero que les pueda servir. Sí, y ojalá sirva para reflexionar, porque cada entrevista es una oportunidad de cuidar y de conectar más profundo con el paciente. Espero que se queden con lo mejor. Si están estudiando o están trabajando ya en enfermería, puedan tomar algún consejo de lo que hablamos y ponerlo en práctica. De verdad que muchas gracias por estar aquí, del otro lado, escuchándonos. Nos vemos en el próximo episodio entre cuidados y palabras. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, una buena pregunta puede ser el mejor comienzo para un gran cuidado.